Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a una emisión más de este programa Entorno Económico. Les saludo con mucho gusto. ¿Sabía usted que en el mes de marzo es necesario presentar la Declaración Anual de Personas Morales? Es una información que se presenta ante las autoridades fiscales. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que es importante que comencemos por señalar en qué consiste la Declaración Anual de las Personas Morales. Gracias. La verdad, primero, agradecer este espacio. Estamos muy contentos por estar aquí en Morelia, Michoacán. Un saludo a todos los televidentes de Cambios. Gracias. Como lo decías, en este mes de marzo vence el plazo para que las empresas, las personas morales, presenten su declaración anual. Aquí básicamente consiste en proporcionar toda la información que las autoridades requieren de manera conjunta en un solo formato. Por supuesto que sabemos que ya la tecnología nos alcanza y todo es en línea, todo es en un formato que la propia autoridad, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso en el SAT, se establecen los procedimientos. Este formato nos pide no solamente la información que mes a mes se le ha dado a la autoridad, sino hay datos adicionales, hay información que la autoridad debe de emparejar para efecto de estar en posibilidades de determinar, ¿no?, que un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. La declaración anual, como lo dije, presenta la información de manera global de todas las operaciones de una entidad en un ejercicio fiscal, en este caso por todo el ejercicio 2016, y esto significa que no es suficiente tener comprobantes electrónicos, no es suficiente presentar declaraciones de proveedores, no es suficiente presentar declaraciones mensuales, no es suficiente presentar informativas de a quién retuviste, con quién trabajaste, cuántos trabajadores tienes, sino que ahora tenemos que conjuntarlo en un solo formato y dárselo a la autoridad. Esa información tiene que ser muy consistente. Lamentamos decirlo, pero no se prepara con un llenado de un formato, sino que sí se tienen que tener en cuenta muchos elementos. Entonces esa es la importancia de la declaración, y además de que sirve a la autoridad para efecto de programar sus revisiones, ¿no?, ver qué contribuyentes están diciendo la verdad o qué contribuyentes no están incluyendo toda la información que la entidad en un ejercicio fiscal ha tenido a bien realizar. Por ello es necesario que los contadores responsables de dicha información pues trabajen durante el año toda la información, ¿no? Así es. Y puedan plasmar entonces con precisión, con claridad y veracidad la información importante de la cual nos ha hablado. Así es. ¿Hay alguna información nueva para esta declaración anual 2016 que tenga que presentarse en este mes de marzo 2017? Sí hay información nueva y básicamente está encaminada con elementos nuevos. Recordemos que tenemos, valga la redundancia, disposiciones nuevas, como es en el caso de la ley antilavado, como es el caso de la ley anticorrupción, como también esta disposición gringa que se llama FATCA y que también los contadores debemos de aplicarla en México. Independientemente de la propia de la entidad, también tenemos que informar si hemos recibido dinero en efectivo, si hemos recibido cobros de más de 100,000 pesos o aportaciones de más de 600, en fin, es una gran cantidad de elementos que debemos de considerar y que debemos de tomarlos en cuenta a la hora de hacer el vaciado en el formato. La intención no es decir que sí, que no, sino más bien que todo esté totalmente concatenado de tal manera que la información sea muy concisa y muy precisa. Más adelante también vamos a ver un tema de precios de transferencia que realmente en la gran mayoría de las personas tienen relaciones con precios de transferencia, tienen relaciones con partes relacionadas, y la gran mayoría pensamos que no son importantes. Ahorita lo mencionamos en un momento más, me adelanté. Ese no es tema mío, amigo, pero los nervios me traicionaron. Pero la intención aquí de lo que estamos comentando es que hay información nueva. Y cada vez la autoridad esa información la pide detallada. ¿Sí? Un caso específico, por ejemplo, el costo de ventas, sabemos que es obligatorio llevar inventarios perpetuos, pero aún así nos pide la información detallada de los inventarios inicial, del final, de lo que compramos, de los sueldos, en este caso de la mano de obra. Aunque llevemos inventarios perpetuos, nos pide la información detallada. Y no significa que sea diferente, sino más bien la autoridad lo que quiere es que sí le plasmemos los elementos precisos
de cómo es que llegamos al resultado fiscal al final del día de la compañía. Es decir, básicamente, además de señalar cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los gastos o las deducciones para efecto fiscal, viene toda esta información que nos ha mencionado. Así es. Bien, ¿qué hay, contador, respecto a los precios de transferencia? ¿Qué importancia tienen los precios de transferencia en la declaración anual? Pues bien, como lo que mencionó Jaime ahorita hace un momento, en la práctica siempre los contadores han dicho o toman el tema de precio de transferencia como algo que no tiene importancia, como algo que inclusive no les afecta. De entrada en su momento dicen, llegan al formato de la declaración y donde vienen los espacios para el tema de partes relacionadas, pues inclusive lo dejan en blanco, ¿no? Cuando saltan nada más. Así es, dicen nets. Entonces cuando esa afectación es ahorita para la autoridad un foco rojo, un tema de riesgo para que inclusive a través de esta declaración anual pueden llegar a auditar. Entonces el tema de partes relacionadas ha tomado muchísima importancia. Primero, el conocer qué es una parte relacionada. Yo creo que más que nada es la injerencia que tienen aquellas empresas en el control capital, ya sea de manera indirecta o directa. Entonces pudiera ser inclusive también de manera familiar. Entonces este tema se abre muchísimo y también la duda de que hay afuera de decir quién es una parte relacionada o quién no es una parte relacionada. Es decir, precisando un poquito, una parte relacionada sería que yo persona moral, él persona moral, yo socia tenga injerencia, o sea, es decir, yo socia se asocia de esta y se asocia de la otra persona. Así es. Y yo tenga injerencia en la cuestión. Así es, la toma de decisiones y tengan operaciones conjuntas. Entonces ahí se genera ya el tema de partes relacionadas, se genera esta obligación de contar con lo que se llama acá afuera un estudio de precio de transferencia. Y ahí el castigo más fuerte, además de las multas, es que la operación que puedes tener entre ellas, la parte de la deducción se te puede castigar hasta no tomarse en cuenta. Entonces es muy importante realizar este estudio de precios de transferencia. Así es. Cuando existe una parte relacionada, eso es lo que hay que aclarar, ¿verdad? Para nuestro auditorio. Claro. Bien, ¿cuáles son las obligaciones en materia de precios de transferencia para el cierre fiscal? Mira, lo que tenemos que tomar en cuenta para el cierre fiscal, porque de entrada, ahorita con la contabilidad electrónica ya es un paradigma completamente diferente, ¿no? O sea, tú tienes que estar subiendo tus 12 balanzas de manera mensual, pero entonces, si te fijas en el catálogo de la Anexo 24 que emite el SAT, hay más de 106 cuentas que son destinadas para el tema de las partes relacionadas. Entonces, hoy en día, lamentablemente, Neira, hay contribuyentes que ni siquiera las toman en cuenta. Primero hay una penalización por no identificar con tu contabilidad cuáles son las operaciones que tuvieron con partes relacionadas. Entonces, posteriormente, en el formato ya del anual, pues ya está dividido cuáles son las operaciones que tienes con partes relacionadas, ingreso, costo y gasto. Entonces, pues si de entrada en tu contabilidad no tienes identificado, pues en el anual difícilmente lo vas a hacer. Va a ser muy complicado llenar. Así es. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que darías a las personas contribuyentes, personas morales que nos ven con respecto a los precios de transferencia? ¿Qué recomendaciones podrías darles? Mira, primero, la primera recomendación es que revisen de entrada si caen dentro del concepto de parte relacionada o no, porque de ahí se desprende todo el paradigma, ¿no? Es decir, pues si yo caigo en el supuesto, pues puede ser que hoy en día estés incumpliendo obligaciones que hace por lo menos 5 años que tiene la autoridad, y si en ciertos casos se puede abrir más a revisión, 5 años que pues estás incumpliendo obligaciones y que te puede llegar hoy en día una auditoría de precios de transferencia por algo que no has hecho y que ni siquiera sabías que estabas obligado. Entonces la primera recomendación es verificar si caes en el supuesto de la parte relacionada. Y posteriormente pues igual también se pueden acercar a ciertos especialistas de este tema para que los puedan asesorar más puntualmente, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que aquí un punto importante, una cuestión clave es, puedo yo ser socia de esta persona moral, también socia de esta persona moral, pero si no tenemos transacciones, ¿no habría una parte relacionada ahí? O sea, el tema de parte relacionada sí la habría. Lo que no habría es una operación conjunta, pero ahí viene otro tema también interesante, las operaciones tasa cero, o operaciones que se realizan pero no se cobran. Entonces ahí es otro tema también interesante, por eso es muy de meterte a fondo, analizar el supuesto para definir qué obligaciones pudieras tener, porque ahora hoy en día la autoridad está haciendo a fiscalizar esas operaciones, son partes relacionadas, pero dices, bueno, no tengo operaciones conjuntas, ok, pero vamos a ver qué operaciones pudieran tener, pero que no estás cobrando. Muy bien. Ahora, con respecto a lo que mencionaba hace un momento, las autoridades fiscales llevan a cabo sus procedimientos de revisión.
¿La declaración anual es una base para estas revisiones de la autoridad fiscal? Sin lugar a dudas. Primero, no presentarla puede traer inclusive una consecuencia penal. Ya está desde el 2014 establecido, ¿no?, de que algún contribuyente, cuando deje de presentar 2 o más declaraciones, y no se refiere anuales, sino basta que dejen de presentar 2, puede haber una consecuencia penal. 2, cuando no hay declaración anual, la autoridad tiene la posibilidad de determinar el resultado de una compañía. Y entonces, aunque la compañía no haya vendido, o tenga muchas deducciones, la autoridad tiene la posibilidad de estimar lo que el contribuyente debe de pagar. Entonces, el presentar la declaración y el presentarla correctamente, y con todos los elementos que debe de tener, y que nos piden el formato, y que, bueno, no solamente en el formato, sino lo piden todas las disposiciones fiscales, que es lo que debemos de considerar, es muy importante que todo esté alimentado en esa información que se presenta en la declaración anual, porque de modo contrario, la autoridad, al hacer los cruces con nuestros proveedores, con nuestros clientes, va a determinar diferencias de lo que nosotros estamos declarando. En sí, una declaración viene a ser como una especie de confesión a la autoridad, y no podemos dejarlo, así como en la confesión, pecados fuera de la misma, ¿no? Que tienen que ser precisos. Ahora, no significa nada más declarar por declarar. Tenemos que poner en el renglón en el que corresponde el dato preciso para efecto de que la información esté conciliada conforme debe de estar en el formato. Bien, este formato ahora electrónico que la autoridad maneja, ¿verdaderamente contiene toda la información que del cierre fiscal del contribuyente? No lo contiene, pero usa lo que nosotros le llamamos resumideros. Es decir, el formato en sí no dice, algunos compañeros dicen, es que no me pide el importe de la actualización, que no es acumulable. Bueno, no te preocupes, hay un renglón que dice ingresos contables no fiscales. Entonces ahí está el resumidero. Entonces, no puede decir alguien, dejé de declarar porque el formato no me lo pide. Sí, el formato a lo mejor no contempla el renglón en específico, pero usa resumideros, en donde pone un renglón que dice ingresos fiscales no contables. Entonces, si tienes un ingreso fiscal, por ejemplo, no declaraste aportaciones en efectivo, es un ingreso fiscal no contable, entonces debes de ponerlo en ese renglón de ingresos fiscales. Usa resumideros de tal manera que tú puedas pensar que el formato no te pide información. Al final del día, no los contempla en específico todos, pero para ello usa renglones en donde estamos obligados a presentar la información. Y es importante que los contadores pues lo plasmen ahí, ¿no? Exactamente, esa es la importancia de los renglones y del correcto llenado de la declaración. Para la elaboración de la declaración anual es necesario elaborar muchos cálculos. ¿Son realmente sencillos estos cálculos? Es decir, ¿cualquier profesionista podría realizarlos o qué recomendación habría que hacer? Lamentablemente no, eso es imposible. Algunos personajes de nuestras autoridades, inclusive ahorita que llega el comprobante electrónico de ingreso y de egreso, han dicho, ya no van a requerir contadores. Yo estoy de acuerdo en que ya... Yo estoy de acuerdo porque dicen, ya no van a requerir un contador, no, ahora requieren 5. Sí. no es posible. El comprobante de ingresos y egresos que le conocemos como CFDI, que la autoridad ha tenido, no sé si para bien o para mal, implementar en México, pues sí ayuda en gran medida porque ahora ya no existe. Se supone que era para ahorrar papel, pero la verdad es que nos estamos dando cuenta que aparte hay ocasiones en que la autoridad nos pide los documentos impresos. Sí. Digo, caray, que no me dijiste que era para ahorrar papel, y aparte tenemos que imprimirlos. Pero al final, en estricto sentido, hay algunas cosas que son ingresos y no están en los comprobantes. Hay algunas cosas que son deducciones y no están en los comprobantes. Y hay algunos cálculos, de veras en serio, que pareciera ser que están en otro idioma. Nosotros siempre mencionamos, ¿no? O sea, no es posible que no le pongan aquí la coma donde debe de llevar la coma, o hubieran dicho de tal manera para efecto de que pues dicen que es chango, pues es chango, o sea, no le busques más. ¿Sí? Pero la verdad es que las disposiciones fiscales en México siguen teniendo una técnica de redacción muy desafortunada, que hace que haya especialistas, que haya gente que se tenga que preparar con precisión para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales. No se crean que no requieres contador. Ahora requieres más contadores, requieres más profesionistas integrados, porque el requisito de las deducciones, el más importante de todos, para mí, es que esté debidamente registrado en contabilidad. Y estar debidamente registrado en contabilidad solamente lo hace un contador, nadie más, solamente un contador. Y este es nuestro trabajo, y nosotros sabemos cómo hacerlo, cumplir con normas de información financiera, que para eso precisamente el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán nos ayudamos entre todos los contadores, precisamente ese es el objetivo de vivir de manera colegiada,
para apoyarnos, para ayudarnos, para prepararnos, para poder dar cumplimiento no solamente a obligaciones fiscales, también a financieras, también de precios de transferencia, inclusive a veces hasta legales, ¿no? Entonces nosotros somos los que tenemos precisamente los elementos para poder presentar esa declaración como se debe de presentar. Muy bien, pues agradezco mucho su intervención en esta ocasión y ya lo escuchó, estimado auditorio, es necesario que se prepare y se allegue de las personas especializadas para realizar su declaración anual. Los invitamos a que en el Colegio de Contadores Públicos se acerquen para que se capaciten en todo aquello que requieran, como es el tema que hemos tocado en esta tarde. Nos puede ver en este programa en la página del periódico Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com.mx, y asimismo en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.